Buenos días a todos. Ahora vamos a estudiar un fenómeno físico denominado fenómeno de caída libre. El fenómeno de caída libre es un movimiento vertical en el vacío sometido a la aceleración de la gravedad del lugar. Es en el vacío para que no haya fricción con el aire y debe actuar únicamente la fuerza gravitacional. Para comprender este fenómeno vamos a dividirlos en tres, que lo vamos a llamar clase. Una manera de denominarlo. Clase 01. Lanzamiento vertical hacia arriba. Vamos a hacer una resolución literal. El ejercicio plantea lo siguiente. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba desde una altura h medido desde el suelo con una velocidad inicial v sub 0 en un campo gravitacional G. Se desprecia la resistencia del aire. Me pide analizar dicho fenómeno. Todos los datos se encuentran en el sistema internacional. Primero, hay que hacer una descripción del fenómeno, una interpretación cualitativa. Por lo tanto, hacemos en el ítem A un diagrama del fenómeno. La idea es lanzarlo verticalmente un proyectil. El dedo pulgar indica la dirección y el sentido del movimiento. Presentamos un primer dibujo en el cual vemos que desde una altura inicial, que habíamos llamado h, medido desde el suelo, es lanzado verticalmente hacia arriba. El proyectil describe un movimiento rectilíneo ascendente acelerado, retardado. Va decreciendo la velocidad hasta hacerle cero. Todo movimiento cambia de sentido en el instante en que su velocidad vale cero. Luego, el proyectil describe un movimiento rectilíneo vertical descendente acelerado. Nos muestra que el proyectil, cuando se encuentra a la misma altura o en la misma posición, el módulo y la dirección son iguales, pero de sentidos contrarios. Acá tenemos también. También nos muestra de que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales y que, dado dos niveles, el tiempo que recorre en el ascenso y en el descenso también son iguales. Acá tenemos un dibujo de manera más simple y acá propone usar la aceleración de la gravedad de la Tierra, 9,8 metros por segundo. Acá tenemos otra vez otro un poco más pintoresco. Sería un edificio, desde la azotea se lanza verticalmente hacia arriba y el proyectil estaría cayéndose hasta el suelo. Muy bien. Ítem B. Calcular la altura máxima alcanzada a partir del punto de lanzamiento. Condición. Velocidad final tiene que valer cero para que cambie el sentido del movimiento. Delta I es el desplazamiento, que es un vector que se mide en línea recta desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Su módulo se va a llamar altura máxima. Aplicamos la ecuación de Torricelli. Le colocamos el signo menos acá porque en este fenómeno la aceleración en la dirección vertical es igual a menos la gravedad. Sustituyendo las condiciones en la ecuación y despejando la altura máxima, obtenemos esta expresión. La altura máxima es la velocidad de lanzamiento al cuadrado dividido el doble de la gravedad. Sustituimos los datos y tenemos la altura máxima alcanzada.
Ítem C. Calcular el tiempo máximo empleado para ganar la altura máxima. También condicionamos que la velocidad final valga 0. Y el tiempo t es el tiempo máximo. Aplicamos la ecuación de la velocidad en función del tiempo, esta expresión. Sustituimos las condiciones y despejamos el tiempo. Y tenemos que el tiempo máximo es igual a la velocidad inicial del lanzamiento dividido la gravedad. Sustituimos los datos numéricos y obtenemos el tiempo máximo. Ítem D. Calcular el tiempo de retorno. El tiempo de retorno es el tiempo que tarda el proyectil en retornar a la misma altura de lanzamiento. Eso significa que la posición final es igual a la posición inicial, que es la altura del cual se lanzó. Por lo tanto, el tiempo lo vamos a llamar T sub R, que es la incógnita. Aplicamos la ecuación de la posición función del tiempo, esta expresión, sustituyendo las condiciones, tenemos esta expresión. Fíjense, acá está I sub 0 y en el segundo miembro también I sub 0. Por lo tanto, eliminamos miembro a miembro y tenemos esta expresión. Hacemos una transposición y entonces tenemos esta expresión, factoreamos T sub R y tenemos este producto. Recuerden en matemática, si dos factores se multiplican y da 0, es porque uno de ellos vale 0. Quiere decir que tenemos dos casos. Primer factor, T sub R igual a 0. No corresponde porque el instante en el cual se está lanzando el proyectil. Segundo factor, un medio gravedad, tiempo de retorno menos b sub 0 al cuadrado. De esta expresión quiero despejar T sub R. Pido disculpa, acá se me borró T sub R. Despejando y agrupando, tendríamos de esta manera. Estoy agrupando acá, fíjense, B sub 0 sobre 2 gravedad. B sub 0 sobre 2 gravedad es tiempo máximo. Sustituyo y entonces tengo que el tiempo de retorno es 2 veces el tiempo máximo. Puedo concluir con esta expresión de que el tiempo que ascendió y el tiempo que descendió para llegar otra vez a la misma posición son iguales. Por lo tanto, tengo esta expresión. De dicha ecuación podemos concluir que el tiempo de subida igual al tiempo de bajada, medidos los dos niveles correspondientes. Ítem E. Calcular la velocidad de retorno. Condición. Que el tiempo sea el tiempo de retorno, por lo tanto, la velocidad que vamos a calcular es la velocidad de retorno. Aplicamos la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Sustituyendo las condiciones, tenemos esta expresión. Sabemos que el tiempo máximo es v sub 0 sobre gravedad. Fíjense, acá está gravedad por 2, v sub 0 dividido gravedad. Elimino la gravedad. Me queda la expresión velocidad de retorno igual a v sub 0 menos 2 veces v sub 0. Efectúo y tengo menos v sub 0. Y se obtiene que la velocidad de retorno tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido contrario que la velocidad de lanzamiento. Característica muy importante. Ítem F. Calcular el tiempo de permanencia.
El tiempo de permanencia es el tiempo medido desde el instante de lanzamiento hasta la llegada al suelo. Condición, posición final, 0. Incógnita, tiempo de permanencia en el aire. Es el tiempo que duró todo el fenómeno de caída libre, desde el momento en que fue lanzado hasta un instante antes de que toque el suelo. Aplicando la ecuación de la posición función del tiempo, sustituimos la ecuación y lo que debemos hacer es preparar, ordenar una ecuación de segundo grado en función del tiempo. Una vez que tengamos la ecuación del tiempo, aplicamos la fórmula de la resolución de una ecuación de segundo grado y obtendremos dos resultados. El primero va a salir negativo, que no corresponde, y el segundo resultado es positivo y es la solicitada. En el ítem G nos pide calcular la posición del proyectil en el instante t igual a un tiempo t cualquiera, determinando de la ordenada y. Se aplica la ecuación de la posición en función del tiempo. Sustituimos el valor del tiempo y efectuamos y tenemos la posición. Ítem H. Calcular la velocidad del proyectil en el instante t igual a t sub i. Tiempo cualquiera. Se aplica entonces la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Se sustituye el tiempo y tenemos la velocidad. Tenemos también otro método y podríamos aplicar la fórmula de Torricelli. La posición inicial es el punto de lanzamiento, la posición final es la Tierra. Quiere decir que el desplazamiento es en sentido contrario que el eje positivo y es numéricamente igual a la posición inicial. Quiere decir que delta I es igual a menos I sub 0 o menos H. Llevamos esa expresión en la ecuación de Torricelli y despejamos la velocidad de la partícula o del proyectil para ese instante. Corrijo, para esa posición. Y efectuamos esta expresión y tenemos acá. Con la ecuación de Torricelli se obtiene su módulo debido a la extracción de la raíz cuadrada. Si aplicamos la ecuación del tiempo, obtenemos el módulo y signo. Esa es la ventaja de la ecuación de la posición función del tiempo. Para terminar esta exposición, vemos de que la ecuación de la posición en función del tiempo es una parábola y adquiere esta forma. La ecuación de la velocidad en función del tiempo es de primer grado, por lo tanto es una línea recta. Pero como que tiene un signo negativo delante de la gravedad, significa que la pendiente es negativa. Por lo tanto, esta es la línea. Y en la gráfica de la aceleración en función del tiempo, la aceleración es constante, pero de signo negativo. Por lo tanto, con un valor igual a la aceleración de la gravedad del lugar, pero con signo negativo, se traza la línea recta. Y ahí concluimos nuestro primer planteamiento. Lo que queríamos calcular. Gracias por todo. Espero que aprovechen la información.